Seguramente hayan escuchado de la técnica de máscaras de luminosidad como algo súper difícil, técnico, para profesionales y un montón de otras cosas más. Nada que ver, es súper fácil y hoy en el video vamos a aprender qué son y cómo usarlas. Pero antes de pasar a Photoshop y todo este lío, vamos a ver qué son. Y cuando hablamos de máscaras de luminosidad, lo que estamos hablando es de selecciones por luz. Nada más, así de fácil, hacer selecciones por luz. Ahora, solamente son selecciones. Después Photoshop nos va a decir, bueno, yo ya seleccioné esto, ¿qué hacemos con esta selección? ¿Qué editamos? Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a jugar un poco nosotros y por eso son tan manuales. Pero en realidad lo único que estamos haciendo son selecciones. Y listo, cortemos con tanta intro, pasemos directamente al primer ejemplo y supongamos que en esta imagen quiero bajar un poco la exposición en este sector. Me parece que tiene mucha luz, así que quiero bajar un poquito esa parte. ¿Cómo haría esto? Bueno, si lo hago de la forma tradicional, iría a una capa de ajuste y creo una capa de curvas. Ahora, la capa de curvas se crea con una máscara de capa sola, se crea automáticamente y es blanca. Y esta máscara de capa lo que nos va a decir es que si es blanca va a estar aplicando todo ese efecto o foto. Si es negra no va a estar aplicando nada de ese efecto. Y si es gris va a estar aplicando una parte o va a crear transición. Entonces, como la máscara de capa es blanca, súper fácil, va a estar dejando aplicar todo el efecto en toda la imagen. Ahora si por el contrario es negra, control I, invierto esta máscara de capa y ahora es negra. Entonces, si subo bajo las curvas, no se aplica nada. Pero ahora si quiero aplicar esta capa de curvas solamente en un sector, lo que hago es pintar con un pincel de blanco, porque blanco muestra, negro no muestra. Entonces, vamos a elegir el pincel, un pincel blanco, y como dijimos, vamos a bajar un poquito la exposición en ese sector. Vamos a bajar y perfecto, bajé todo el cielo. Pero ¿qué pasa? También se está aplicando este efecto en el árbol, en todas las sombras. Entonces no está quedando muy bien, no está quedando parejo, me parece. El árbol está demasiado oscuro. Lo que tendría que hacer es aplicarlo solamente en el cielo. Entonces, si ahora cambio y pinto con un pincel negro, puedo ir pintando el árbol. Pero esto sería muy difícil y la verdad muy poco preciso. ¿Por qué? Porque en este sector sería prácticamente imposible pintar cada rama. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo aplico solamente esa baja de luces solamente en las luces? Bueno, con máscaras de luminosidad. Y lo primero que tenemos que entender es cómo crearlas. Ahora, existen dos formas de crearlas, de forma manual o de forma automática. La manual me parece que no tiene sentido porque son una combinación de teclas y botones que el resultado es el mismo que hacerlo de forma automática. Ahora, cuando hablamos de la forma automática existen dos maneras. A través de plugins, la forma premium o la paga, que uno compra un plugin que funciona para esto justamente, para hacer selecciones de luz, o con acciones. Se pueden bajar acciones y lo pueden hacer, es súper fácil. Ahora, en la descripción de este video está el link para bajar las acciones. Es súper sencillo. Vamos a ver cómo las instalamos. Vamos a ir a la parte de acciones. Acá, si no ven este sector que está acá, pueden ir a ventana, acciones y se les va a abrir esto. Vamos a importarlas entonces y vamos a ir al iconito que está acá. Cliqueamos en cargar acciones y seleccionamos acciones.lepeolmedo.atn, cargar. Y se van a cargar de la misma manera que las están viendo acá. Ahora, hay dos opciones, máscaras de luminosidad o eliminar máscaras. Vamos a ver máscaras de luminosidad. Entonces, tocamos y le damos en el botón play. Esperamos un segundito y se crean en canales todas las máscaras de luminosidad. Fíjense, luces 1, luces 2, luces 3 y demás. Y esto funciona exactamente igual que con las máscaras de capa. Blanco muestra o aplica el efecto y negro no. En este caso vamos a estar hablando de que blanco selecciona y negro no selecciona. Entonces voy a elegir una máscara de luminosidad que seleccione las luces que yo quiero bajar. Entonces voy a seleccionar, creo que entre luces... Vamos a ir con luces 2. Me parece que luces 2 está justita. Así que para seleccionarla, tocamos control y la máscara de luminosidad o luces 2. Volvemos al canal RGB para volver a ver toda la foto. Y ahora lo único que nos queda por hacer es crear una capa de curvas. Y fíjense que ahora la máscara de capa de curvas antes era 100% blanca. Ahora si tocamos Alt y la máscara de capa, estamos viendo lo mismo que habíamos visto en canales luces 2. Ya automáticamente se aplica esa selección que habíamos cargado. Entonces lo único que nos queda por hacer es bajar las luces.
Y listo. Fíjense que solamente bajamos las luces. Si nos acercamos al árbol, ahora podemos ver que el árbol se mantiene exactamente igual y solamente estamos bajando todo el cielo. Lo mismo con el sol. Si vemos por acá, vemos que las sombras se quedan tal cual, la montaña está tal cual, pero las luces sí bajaron, ¿no? Perfecto. Súper sencillo. Vamos a ver ahora una foto un poco más extrema y vamos a ver esta imagen, en donde quiero hacer lo mismo. Quiero bajar la exposición en donde ya hay luz. Me parece que en ese sector del sol hay mucha luz, así que voy a bajar solamente ese sector. Si lo hiciera de la forma tradicional, creo una capa de curvas, invierto esta máscara de capa, fíjense que es blanca, ahora es negra, bajo la exposición y ahora pinto con un pincel blanco donde quiero que se aplique ese efecto. Pinto y listo, perfecto. Ahí tenemos el antes y el después. Vamos a ver ahora cómo hacemos esto mismo con máscaras de luminosidad. Vamos primero a sacar este efecto, así no se crean las máscaras con ese efecto aplicado. Vamos a ir a las acciones, cliqueamos en Play en máscaras de luminosidad. Vamos a canales y elegimos un canal que seleccione solamente las luces que quiero bajar. Me parece que entre canal 1 y canal 2, ya canal 3 me parece que es demasiado precisa la selección y no va a quedar muy bueno. Vamos a luces 2, toco en control, luces 2, se crea la selección y ahora vuelvo al canal RGB para verlo todo en color, vuelvo a capas y vamos a ir a curvas. Y ahora bajamos la exposición con la máscara creada. Entonces solamente se va a estar bajando en las luces que seleccioné. Fíjense, el antes y el después con la máscara de luminosidad y el antes y el después sin la máscara de luminosidad. Y yo sé que alguien del otro lado va a estar diciendo, sí, pero también se bajaron las plantitas que están acá. ¿Cómo hago para solamente aplicar este efecto al sol y nada más? Bueno, súper fácil. Vamos a eliminar estas dos máscaras de capa, o estas curvas en realidad, y lo primero que vamos a hacer es crear la capa de curvas. Vamos a empezar al revés. Entonces, bajo la exposición de curvas, por ahí más o menos quiero que quede ese cielo, y ahora control I, invierto esta máscara de capa. Listo. Hasta ahora no cambió nada. Voy a canales y selecciono otra vez luces 2. Control y luces 2. Vuelvo a RGB. Y ahora como está la selección cargada, solamente me queda pintar en la máscara de capa. ¿Se acuerdan que si yo pinto va a mostrar ese efecto, va a aplicar ese efecto? Como está en negro, no está aplicando nada. Ahora solamente me queda pintar en esa selección. Pero como están esos puntitos queda medio incómodo, no se ve muy bien. ¿Cómo oculto esta selección? Súper fácil. Control H. Ahí estoy ocultando la selección, no estoy deseleccionándolo. Entonces, lo que voy a hacer entonces es pintar de blanco en esa selección. Y fíjense, el antes y el después. Si quiero que se aplique un poco más el efecto, pinto otra vez en el mismo sector. Y ahí le di como una segunda pasada, ¿no? Una segunda pincelada. Y ahí tenemos el antes y el después solamente en ese sector. Puedo también volver a la capa de curvas y bajar un poco más, o subir las luces. Perfecto, solamente voy a estar aplicando a las luces y nada a las sombras. Ahora si nos fijamos, puedo seguir pintando con esa selección cargada. ¿Cómo me doy cuenta si tengo la selección hecha o no? Vuelvo otra vez a Control H y ahora se está mostrando. Entonces fíjense, si pinto con esa selección cargada en donde hay sombras, no está pasando nada. En cambio, si pinto donde hay luz, en este sector, sí va a estar despintando o dándole menos luz a estas plantas. Ahora sí, subo la exposición, le doy luz a esas plantas. Súper fácil. Vamos a ver ahora un ejemplo completamente diferente. Vamos a ir a esta imagen y lo que quiero hacer acá es darle un poco más de fuerza a toda esta luz que está acá. Es muy tenue, así que quiero darle más fuerza y también quiero darle color. Así que ¿cómo voy a hacer esto? Es súper sencillo. Voy a ir a una nueva capa, voy a cambiar esta capa a modo de fusión luz suave. Luz suave trabaja muy bien para dar luces y sombras y colores a ciertos sectores de la imagen. Así que voy a elegir entonces luz suave. Voy a elegir el pincel. Y voy a pintar con un color amarillo naranja para darle un tono de atardecer, ¿no? O de amanecer a este sector. Ahora con el pincel seleccionado simplemente pinto y perfecto. Hasta ahora es un desastre total. ¿Qué pasa? Está pintando todo por igual, tanto las luces y las sombras, y no está filtrando nada. Entonces, ¿cómo filtramos? Súper fácil. Vamos a las acciones y creamos las máscaras de luminosidad. Voy a elegir ahora
una máscara que seleccione ese sector. Me parece que luces 1 es ideal. Fíjense cómo está pintando y está filtrando muy bien las luces y las sombras. Así que voy a ir con control luces 1, selecciono, vuelvo a RGB, voy a capas y ahora otra vez hago lo mismo. Nueva capa, modo de fusión luz suave y ahora pinto con el mismo color. Y fíjense lo que pasa. Está solamente pintando en donde ya hay luz. Entonces el efecto es mucho más preciso. Es mucho más real. Me parece que el otro era muy artificial. De esta manera estamos pintando luz donde ya hay luz. Queda mucho mejor. Estamos dándole más volumen y más contraste a la imagen. Y perfecto. Ahí tenemos el antes y el después. El anterior era un desastre total. Ahora tenemos algo mucho mejor y mucho más balanceado. Y hasta acá ya vimos dos cosas. Cómo bajar la exposición en ciertos sectores donde hay mucha luz y cómo, todo lo contrario, pintar con más luz en donde es muy tenue, ¿no? Para darle un poco más de fuerza a ese sector, para hacer un baño de luz. Ahora vamos a ver algo completamente diferente. Vamos a ir a esta imagen y acá vamos a fusionar dos fotos, pero dos fotos de un mismo momento y lugar. Entonces, tenemos esta foto bien expuesta para el cielo, pero si nos fijamos acá, las sombras están completamente oscuras. Y si hacemos una foto para las sombras, lo que pasa es que ahora las luces están completamente blancas. Entonces, ¿qué me queda por hacer? Bueno, hacer una foto para cada luz y ahora fusionarlas. Vamos a hacerlo con máscaras de luminosidad. Lo primero que vamos a hacer es a la foto más oscura le vamos a crear una máscara de capa negra. Vamos a invertir esta máscara de capa. Y ahora, mostrando la imagen de las sombras, vamos a crear las máscaras de luminosidad. Ya tengo las máscaras creadas en canales. Voy a seleccionar ahora a través de luces el cielo. Quiero seleccionar el cielo para pintar la máscara de capa esa que habíamos dejado negra. Ahora, no quiero irme a algo demasiado contrastado porque me parece que la montaña va a quedar medio mal. Fíjense que mientras más contrastado voy, más gris es la montaña. Entonces va a terminar fusionándose con las dos fotos y va a quedar muy poco contrastada. Así que vamos a elegir luces 1, control luces 1, vuelvo al canal RGB, voy a capas, selecciono la máscara de capa negra, control H, ¿se acuerdan? Oculto la máscara de capa y ahora voy a pintar con un pincel blanco donde quiero que se muestre la foto más oscura. Así que simplemente pinto de blanco y ahí fusiono el cielo perfectamente. Fíjense que no está trayendo nada de las ramas más oscuras, el antes y el después. Se está fusionando perfecto. Ahora, para que se fusione un poquito mejor, a veces está bueno bajar la opacidad un poquito. Así que voy a bajar ahí a más o menos 80 y pico. Y ahí tenemos el antes y el después perfecto con el cielo súper bien fusionado. Nos queda un ejemplo más y este es el que más me gusta. ¿Por qué? Porque lo que vimos se puede hacer de alguna manera u otra sin máscaras de luminosidad, con filtros graduados y demás. Pero esto que vamos a ver, no. Así que esto es importantísimo. Supongamos que tenemos esta situación, ¿no? Le estamos haciendo la foto a una ciudad y lo que pasa generalmente cuando es de noche o es la hora azul, empieza a pasar que las luces de la ciudad son mucho más blancas, están mucho más iluminadas que el resto de la escena, ¿no? Entonces, si hacemos una foto pensando mejor para el resto de la escena, pasa esto. Las luces se queman. Si bien a lo lejos parece que está bien expuesto, si nos acercamos, empezamos a ver que hay sectores completamente quemados, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esta situación? Súper fácil. Otra exposición pensada solamente para las luces. Fíjense que ahora tengo todo recuperado. No hay luces quemadas, excepto obviamente el foquito, que sería imposible no quemarlo, ¿no? Así que, uy, se me movió la foto. Ahí estamos, perfecto. Vamos entonces a crear la máscara de luminosidad. Y primero, como habíamos hecho antes, creamos la máscara de capa negra. Invertimos. Y ahora vamos a ir a acciones, máscaras de luminosidad. Le damos play. Siempre lo mismo, es siempre lo mismo esto. Vamos a canales y ahora vamos otra vez a seleccionar luces. Y vamos a elegir luces que seleccionen solamente lo que está quemado, pero también un poquito más, ¿no? No quiero solamente seleccionar lo quemado y nada más, porque la transición no queda bien. Entonces vamos a elegir luces 2. Luces 2, control luces 2, volvemos a RGB, vamos a capas y ahora simplemente pintamos donde no quiero o donde quiero mostrar la foto más oscura. Voy a ir con control H
a ocultar y ahora pinto. Y estoy recuperando todas esas luces. Como dijimos, para que se fusione mejor, a veces está bueno bajar un poquito la opacidad. Vamos a llevarlo por ahí. Y fíjense ahora, fíjense esta parte que está por acá. El antes, completamente quemado, y el después. Y fíjense que fusiona todo perfecto, hasta las ramas de esta palmera. El antes y el después. Vamos a ver en otro sector por acá. Antes y después. Es muy potente esta herramienta y es muy útil también para lo que es ciudades. Vamos a jugar un poquito más ahora y supongamos que quiero cambiarle el color, pero solamente a las luces de esta ciudad. Ya se deben imaginar cómo lo vamos a hacer, pero es súper fácil. Vamos otra vez, las máscaras ya estaban creadas, así que vamos a ir a luces 2. Parece que luces 2 va a funcionar. Fíjense que cuando toco el ojito, hago lío. Tengo que tocar en este sector. Luces 2, control luces 2, vuelvo a RGB. Y ahora voy a crear una capa de tono saturación. Y ahora simplemente voy a cambiarle el color a las luces. Y fíjense cómo solamente se están cambiando las luces. Y esto es súper potente. Y acá también hay luces. Si vamos a Alt y la máscara de capa, vemos que está seleccionando. Y perfecto. Ahora puedo llevar las luces a... Vamos a llevarlo un poco más rojos. Y perfecto. Ahí tenemos el antes y el después. Y el antes y el después de todo. Vamos ahora a ver un caso parecido a los que vimos al principio, pero hasta ahora habíamos trabajado con luces. Vamos a trabajar con sombras. Y tenemos esta foto, en donde quiero levantar un poco más las sombras, pero no todas las sombras, solamente en este sector, que me parece que esos negros están muy oscuros. Así que lo primero que voy a hacer para levantarlas es crear una capa de curvas. Voy a levantar la curva, más o menos por acá, hasta donde vea que ya tengo las sombras más o menos recuperadas. Ahora voy a invertir esta máscara de capa, control I de invertir, súper fácil. Y vamos a las máscaras de luminosidad y le damos play. Ya las tenemos creadas y ahora en vez de elegir luces, vamos a elegir sombras. Entonces voy a elegir sombras 1, me parece que es demasiado general. Sombras 2 empieza a filtrar un poco más. Sombras 3, vamos a ir a sombras 4. Me parece que sombras 4 está ideal. Así que voy a ir con control sombras 4. Vuelvo al canal RGB. Control H, fíjense todas las hormiguitas que hay ahora en la pantalla, es un lío total. Listo, ya tengo la selección oculta y ahora lo único que me queda por hacer es elegir un pincel blanco, tal como está, y voy a pintar en donde quiero levantar esas sombras. Y fíjense cómo solamente estamos levantando sombras. Vamos a bajar un poco también, hice lío, está por acá. Listo, ahí tenemos el antes y el después, trabajando solamente ahora con las sombras. Y algunos se deben haber dado cuenta que más abajo de las de sombras habían unas que se llamaban medios. Son las de tonos medios. ¿Y para qué sirven estas? Para crear contraste. Son muy buenas para crear contraste porque no vamos a estar dándole más luz a las luces ni más sombras a las sombras, sino que vamos a estar trabajando con todo lo que esté en el medio. Así que vamos a elegir una capa de tonos medios que nos guste. Me parece que esta es muy general. Esta me parece que está bastante bien. Y por último, esta ya está demasiado justa. Vamos a ir con tonos medios 2, control tonos medios. Vamos a volver a RGB y control H. Y creamos nuestra capa de curvas. Vamos a darle más luz a las luces y más sombra a las sombras. Y perfecto. Y fíjense cómo estamos trabajando sobre las luces y las sombras, pero no sobre los blancos y los negros, sino con todos los tonos que están en el medio. Sobre todo fíjense en este sector que no está aplicando prácticamente nada a las sombras más profundas y estas piedras se están resaltando mucho más, antes y después. Y listo, hasta acá, terminamos. ¿Vieron lo fácil que es usar las máscaras de luminosidad? Es súper sencillo. Hoy vimos cómo bajar un poco las luces, darle más luces a algunos sectores, fusionar imágenes, levantar sombras y dar contraste. Vimos un montón de cosas. Así que empezá a repasar tus fotos, miralas otra vez y empezá a usar ahora sí las máscaras de luminosidad. Y listo, hasta acá. Ahora sí, terminamos. Si te gustó el video y te gusta cómo viene el canal, considera suscribirte, dale un buen like y si crees que a alguien le puede servir, compartirlo también, que bueno, nos ayudamos entre todos. Muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos en unos días.